Saludamos con nuestro primer invitado, lo habíamos anticipado, ya nos acompaña vía telemática el coordinador del Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía, el ingeniero Marco Acuña. ¿Cómo está, ingeniero Acuña? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. La ministra de Energía, Inés Manzano, ha ratificado lo que anunció a inicios de esta semana la vocera gubernamental, la señora Carolina Jaramillo, en el sentido de que este año no se producirán apagones de ninguna manera y que tenemos suficiente energía, que está garantizada la energía en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Es así de lo que usted ha podido observar, revisar, investigar, conocedor del sector eléctrico? ¿Podemos estar confiados de que primero este año no habrá apagones de ninguna naturaleza y segundo que tenemos suficiente energía? La ministra hablaba de más de 900 megavatios que estarían garantizados. ¿Es así? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias Licenia, Alexis y a la audiencia de Radio Pichincha. Sí, permanentemente estamos haciendo un seguimiento de relación al sector eléctrico. Quisiéramos que sea así lo que manifiestan los personeros gubernamentales. Lamentablemente no terminan de cuadrar los números y ya el país ha experimentado múltiples ofrecimientos a lo largo de estos año y medio, 2 años, y que finalmente los resultados no han sido positivos para el país. Cuando nos señalan este plan de los 975 megavatios que se incorporarán al sector eléctrico, si vamos desglosando, vamos viendo que primero en la temporalidad, el estiaje comienza de acuerdo a las estimaciones y de acuerdo a la historia en septiembre. Sin embargo, muchos de estos cálculos que hace el gobierno lo hace para diciembre o hasta diciembre o inclusive el próximo año. Analicemos los mantenimientos y la recuperación del parque térmico, que es algo que se ha venido señalando desde años atrás, desde cuando CELEG en 2023 pedía 80 millones para recuperar los 2.100 megavatios que el país tuvo en 2017 y que progresivamente fueron dejados y trasladados al desuso a tal punto de que solo tuvimos disponibilidad de 650 megavatios. Y ahora se ha dicho que se han recuperado los 83 megavatios y progresivamente se completarían 403 megavatios de recuperación. Esto es positivo y es bueno que por fin se esté trabajando en eso. O sea, hemos tenido años de retraso en esto. Pero bueno, qué bueno que ya se esté haciendo. Sin embargo, esto estará recuperado, este parque generador térmico, hasta diciembre. Y esto permitirá contar con esa energía que es la que ofrece el respaldo y ofrecía el respaldo en épocas de estiaje para el país. Lo positivo es que se ha incorporado en la parte de hidroelectricidad el proyecto Toachi Pilatón con los 204 megavatios adicionales y eso ayudará y está ayudando de hecho en la generación hidroeléctrica. También se señala ahí que parte de estos más de 900 megavatios son los 241 megavatios procedentes de los contratos que realmente han resultado fallidos y que con sin número de problemas, o sea, fueron contratados en agosto para en noviembre del año pasado ya comenzar a contar con energía y máximo hasta enero de este año ya tener esos 241 megavatios. Justificativos y un sinnúmero ¿qué podía decir? Un sinnúmero de avatares, por decir alguna cosa, han hecho que hasta el día de hoy el país no cuente con esa energía y que estemos sometidos ya en términos de un arbitraje con Progen y en una cuestión con Austral de que no sabemos cuándo se integrará la totalidad de esa generación. Entonces, realmente lo que se cuenta con eso son los 30 megavatios de Austral, que son los que sí correspondían a las especificaciones técnicas que el país necesita y que
entendemos que en los últimos días han comenzado ya Las a pruebas. hacer ciertas pruebas para que en el próximo mes quizás ya contemos con esta energía. Ujú. Por otro lado, está los 250 megavatios que se anuncia será nueva contratación de alquiler, es decir, de compra de energía, no de compra de nueva generación, sino de alquiler para que mediante compra de energía el país pueda contar con esos 250 megavatios. El detalle es que ese ha sido o fue parte del segundo paquete que el gobierno había ofrecido en su primer periodo, incorporar. O sea, el gobierno había diseñado un primer paquete que era una barcaza más los contratos de Progeria Austral, que eran en total 341 megavatios. De estos, los que están funcionando son 100 megavatios. Un segundo paquete que se dijo de 500 y 800 megavatios que comprendía las nuevas barcazas, que esas son las que están incorporadas, digamos, como compra de energía en el sector de las esclusas, y otra generación que era más compra de energía, más otras compra de nueva generación, que tampoco ha tenido resultado. Esta compra de energía a través de esta generación en tierra a ser instalada básicamente en Pascuales, tuvo un proceso fallido con otra empresa que no tenía realmente la capacidad y no pudo entregar las garantías necesarias y ese proceso resultó fallido. Luego hubo otros intentos y finalmente ahora se dice que han hecho un nuevo estudio de mercado a partir del 10 de junio, que debieron haberse presentado estas notas de interés por parte de las empresas el día 17 de junio. Todavía no conocemos si se presentaron o el detalle de este estudio de mercado, y que el 7 de julio se lanzará este nuevo proceso para que, contratándose ya a fines de julio, agosto, tienen 6 meses de plazo para incorporar esta nueva generación, esta nueva compra de energía a través de estos sistemas. Entonces, estamos hablando de que se incorporaría en enero con buenos vientos, que a veces los vientos han circulado en otra dirección, para que puedan contar con esa energía, es decir, ya cuando habremos pasado la época más crítica del estiaje. Y Ujú. finalmente es los 75 megavatios de una parte de la central térmica Machala, Ujú. una central que tiene una capacidad de 200 megavatios y que hasta ahora solo ha estado entregando 70 megavatios o menos conforme a la disponibilidad del combustible que requiere esa central. Entonces, esperaríamos que eso sí se pueda cumplir, Ujú. porque eso inclusive depende de la importación del combustible, que ahora mismo sabemos que hay problemas en ese tema. Ujú. Esas son las expectativas que ha puesto el gobierno y que, como decimos, haciendo un análisis solo de tiempo, o sea, no están cuadrando para que, por otro lado, pueda satisfacer la demanda que, si bien no ha crecido como estuvo estatuido o establecido en los planes maestros de electrificación, eh, bajo algunos análisis, hemos llegado a tener ahora 5.110 megavatios ahora en mayo, cuando el año pasado en abril llegamos solo a tener 5.063, es decir, solo hemos crecido una cosa de unos 50 megavatios en un año Ujú. en cuanto a demanda. Entonces, no, si de la parte hidroeléctrica, que es la que nos ha estado suministrando energía en estos tiempos en que no hemos tenido apagones, al entrar en estiaje puede llegar a que solo podamos generar 2.200 megavatios en época de estiaje, y entonces hay un hueco, tanto en la demanda media como en demandas máximas, que no estaríamos, que si sumamos 1.000 megavatios de las térmicas, no llegarían a cubrir toda la demanda. Ujú.
Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. A ver, durante estos últimos meses y años, los últimos 2 años, el país ha vivido de anuncio tras anuncio, ¿no? Entonces, yo le voy a plantear uno de entrada que fue parte del relato y del discurso oficial el año anterior. Lo repetía la señora Manzano, lo repetía el señor Félix Wong en cada una de las entrevistas que concedían, de que el gobierno de Noboa es el que más megavatios había instalado en la generación eléctrica durante los últimos 15 años, ¿no? Nos dijeron así, que más de 500 megavatios. Primero eso, ¿fue verdad? ¿No fue verdad? Quisiera que nos aclare por un lado. Por otro, de anuncios, el país no vive, pues, y de anuncios, de anuncio tras anuncio, la situación energética no se va a solucionar. Entonces, está lo de Progen de por medio, y ahora está lo último, este anuncio de llegar a concretar acuerdos con una empresa española por 600 megavatios. Anticipadamente se habló de la generación nuclear de energía, de instalar una planta nuclear en el Ecuador, pero ¿cuántos de esos anuncios cuentan con estudios técnicos que nos puedan hacer por lo menos creer a los ecuatorianos de que en algún momento se van a concretar? Sí, en realidad, como manifestamos, anuncios han habido permanentemente. Y claro, esto de que el gobierno de Noboa ha sido el que más generación ha incorporado, o sea, los números tampoco nos cuadran ni nos dicen. O sea, a ver, al 2017 nosotros alcanzamos un total de 8.500 megavatios de potencia instalada. Teníamos un margen de sobre el 20% en la relación entre demanda máxima y mínima generación. Y por eso es que inclusive pudimos exportar energía en forma neta. Entonces, resulta que ahora, inclusive, de acuerdo a los mismos informes de las autoridades, tenemos 7.300 megavatios, algo así, de potencia instalada. ¿Qué pasó? O sea, en vez de crecer, decrecimos. ¿Dónde están todas esas 900, 1.500 megavatios que algún rato se decían de nueva generación? Haciendo nuevamente, verificando qué es lo que se ha incorporado. Lo que se ha incorporado son el haber terminado el proyecto Toachi Pilatón, que significó los 200 megavatios adicionales, ya que estuvo funcionando la primera parte de ese proyecto, que son 50 megavatios. De ahí, de nueva generación, justamente eran estos contratos de 241 megavatios, que era lo único que realmente ha sido como nuevo para incorporar nueva generación al parque térmico del país. De ahí no hay dónde más. O sea, inclusive las concesiones que en el gobierno del presidente Lazo se hicieron, 12 concesiones en total que podían haber dado más de 800 megavatios, hasta el día de hoy no se comienza la construcción de ninguno de esas concesiones y esos proyectos. Todo eso encaminado desde el presidente Moreno mismo, que toda la legislación y todo se encaminó a que prácticamente solo el sector privado sea el que incorpore nueva generación. Con todos estos cambios de ley, reglamentos y las expectativas que se han generado y la protección que muchos de los usuarios comerciales, industriales y residenciales inclusive tuvieron, sobre todo con los apagones del último periodo. Entonces sí se ha generado una expectativa y una incorporación. Se calcula que entre 60 y 80 megavatios se habrían incorporado por iniciativa privada, desde los domiciliarios hasta los comerciales de los parques solares pequeños y medianos. O sea, hablamos desde 300 o de 3.000 vatios hasta 4 megavatios. Eso por parte del sector privado. Del sector estatal no ha habido más. Ahora se ha mencionado que se ha comenzado a recuperar el parque térmico, que en total son 2.100 megavatios. El país tenía y que, bueno, se está intentando recuperar, algo se ha logrado. El
el gobierno había anunciado que 85, 83 megavatios se habían ya incorporado y que la meta era 403. No tenemos más. Se ha mencionado y hemos dicho nosotros que ha habido muchos disparos al aire. Ingeniero, entre esos disparos al aire se puede considerar el caso de Progen, porque la ministra y la vocera gubernamental, ambas, han señalado que SELEC se hará cargo de terminar, y el gobierno, ¿no?, a través de SELEC se hará cargo de terminar los contratos que fueron declarados finalizados unilateralmente por el gobierno en el caso de Progen. ¿Está en condiciones SELEC para terminar ese trabajo que Progen no logró hacer y no logró cumplir, a pesar del adelanto que se le dio a esta empresa que ahora ha sometido al país a un arbitraje? El país y SELEC y la parte profesional del país, los profesionales del país tienen toda la capacidad para poder terminar ese proyecto y para realizar muchos de los proyectos que más bien como profesionales y como empresas ecuatorianas hemos sido soslayados en beneficio de transnacionales o de empresas internacionales que a la final resultan ser de dudosa capacidad. Pero ¿cómo se concreta un proyecto con equipos usados, con series alteradas? O sea, pues no saben ni siquiera qué es lo que compraron, ingeniero. Así es, de por medio, y la misma ministra algunas veces ha señalado, o sea, que inclusive ha señalado que no sabe de dónde mismos son los generadores, de qué procedencia son. Tenemos el caso de Austral, que ya el rato de querer comenzar a hacer las pruebas, se percatan que funcionan a 50 hercios. A ver, y dentro de lo de Progen, es un contrato que el gobierno inició el proceso de declarar incumplido y de declarar de unilateralmente cortar el contrato. El 17 tenía que dar la respuesta a Progen, no sabemos con exactitud qué respuesta mismo le dio al Estado. Sin embargo, antes de eso mismo ya planteó el arbitraje internacional a través de la Cámara Ecuatoriano-Americana. Si entra en el proceso de finalización del contrato por parte unilateral del Estado, tiene que entrar en un proceso de liquidación para saber qué es lo que puede recibir el Estado y en qué condiciones, y la valoración que significa de todo eso, para que sería de que descuente de los anticipos que ya recibió Progen, menos las multas y todo un proceso de liquidación de ese contrato. Y ya se acoge a la parte del arbitraje, entonces ya tiene que entrar el arbitraje, y entonces serán peritos de la parte del arbitraje la que determine las condiciones en las que fueron contratados, en lo que ha avanzado todo el proyecto, en la ejecución de ese contrato, y una liquidación final y en principio un acuerdo entre las partes, o si no, una determinación por parte del arbitraje de la situación final en que llegará a este contrato. Y entonces ahí SELEC o la entidad gubernamental que sea destinada u otra empresa puede entrar a terminar y finalizar y poner en funcionamiento ese contrato, toda vez que, como ya lo han señalado, hay las sospechas de que por lo menos o son reconstituidos o usados o de fabricación muy anteriores o generados. Todo eso tendrá que determinarse en la fase de liquidación o de arbitraje. O sea, no es tan sencillo como decir, SELEC los va a terminar y punto. No hay un tiempo establecido cuánto va a durar este arbitraje. Mientras eso no se solucione y no se defina, SELEC o cualquier otra entidad pública no va a poder terminar de implementar esa generación con la que en teoría se contaba para evitar los apagones. El riesgo de entrar en otro tipo de litigios y de problemática, ¿no? En que a la final le reviertan más perjuicios al Estado. Ya han habido antecedentes de eso y sí quisiéramos que el gobierno mismo aclare de algunas otras circunstancias que han acontecido en el sector eléctrico al respecto y que podrían producirse otros efectos mayores al Estado por no hacer los procedimientos que corresponden, ¿no? A veces entendemos, digamos, yo diría
no sé cómo denominarlo para no ofender, pero esta situación de creer que lo podemos hacer todo al margen de la ley, inclusive de los procesos, de lo que se debe hacer, ¿no? Ingeniero, en un tema coyuntural, el presidente y su canciller ha anunciado en los últimos días de que va a viajar hacia la China. Y uno de los temas que se va a conversar, según la señora Sommerfeld, con el par de Noboa en China, Xi Jinping, es Coca-Cola Sinclair y la posibilidad de transferir la administración de esta central hidroeléctrica ecuatoriana a una empresa china para que se encargue de su administración y mantenimiento. ¿Qué tan conveniente es esto para el país? No, o sea, todas las formas y fórmulas per se no son malas. Ya anteriormente el expresidente Lasso y su ministro hablaban de devolver ese proyecto a la empresa china para que ellos se tomen a cargo y nos den un vuelto para poder ellos entrar a operar y que ellos entregarían al país la generación eléctrica de ese proyecto. Hay esa intención de que administre. Eso significa que nos estamos declarando ya de entrada incapaces de manejar ese proyecto. Ya lo hemos estado haciendo a pesar de la problemática que ha estado en torno de este proyecto, de esta central de generación. Ya son 8 años, más de 8 años, que ha estado entregando más o menos el 25 a 30% de la energía del país. Y esto es significativo. Que si nos van a dar administrando, habría que ver en qué términos sería, ¿no? O sea, si toman la administración a cargo, significa que ellos van a resolver la erosión regresiva del río Coca, que no solo afecta a la central hidroeléctrica, sino afecta también a los oleoductos, al poliducto y a la infraestructura vial. Se van a hacer cargo de las fisuras que están. Ese tema está bajo un arbitraje internacional con la empresa constructora de este proyecto, y por eso es un proyecto que todavía aún no se hace una recepción definitiva, porque está en este tema de arbitraje. Y por otro lado, también el exceso de sedimentación, tanto a la entrada del proyecto de la captación del agua, como a la salida el desfogue de este central de generación. Entonces son problemas que están alrededor de este proyecto y habría que determinar si eso se van a hacer cargo, de qué manera van a hacer inversiones para absolver esta problemática. Existen contrataciones con los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos que han estado trabajando ahí, algunas cosas que se han hecho, inversiones que se han hecho que no han producido resultados muy positivos. O sea, es una problemática compleja y que habría que determinar los términos reales en los cuales se hace este convenio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que para el país también cuánto le va a afectar económicamente en ese proceso. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias, ingeniero Acuña, muy gentil por acompañarnos y por explicarnos este asunto tan técnico. Muy amable, muchísimas gracias.